Damos las gracias también por seguirnos siempre, apoyarnos, opinar, y vemos que en las redes siempre están haciendo comentarios acerca de nuestros programas, así que bueno, le damos las gracias a todos ellos. Bienvenido, doctor Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. En ese sentido hay que rescatar que el último programa, que tocaba un tema muy complicado, Sí. y que creímos que por ahí iba a tener poca repercusión por la naturaleza del tema, que fue el tabú del incesto, la historia de las relaciones incestuosas, de su interpretación, y realmente tuvo muchísimas vistas y muchísima repercusión en YouTube. Siempre subimos los programas, para el que nos puede verlos en directo, en el canal Historia y Política, videos de programas, donde siempre lo pueden ver. Muy bueno, y también en Facebook, también subimos a YouTube, Sí. Así que tienen muchas posibilidades para vernos, escucharnos, o si no también transmitimos en vivo por Radio Sónica. Le damos también las gracias al Chino, el operador que hoy está reemplazando a Pablito. Vamos a ver cómo se porta el operador. Vamos a ver si se porta bien o no. Una dulzura total del Chino. Bueno, y hablando de temas complicados, volvemos a tener un tema controversial en la historia, porque la verdad que estos últimos programas han sido todos más o menos así, con la misma temática. Hoy vamos a hablar temáticas poco frecuentes, digamos, en los programas de historia, pero que creemos que son importantes y que tienen una trascendencia, sí, digamos, más allá de la curiosidad que puedan despertar, ¿no? Sí, porque, sí. Y en el caso de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la locura en la historia. La locura también, No es ninguna alusión personal. No. ¿Qué se define también por locura, no? Porque eso también trajo mucha confusión a lo largo de la historia. Hasta que apareció la neurociencia, la ciencia médica, la psiquiatría, el psicoanálisis, en donde un montón de comportamientos que se tenían como locura se descubrió que en realidad eran neurosis, que no entraban dentro de la categoría de lo que hoy se define como psicosis, sino que eran alteraciones que podían ser curadas sin apelar a la digamos, a los tratamientos psiquiátricos. Exacto. En fin, fue un largo camino, pero un largo camino que viene de la prehistoria, ¿no? Sí. En todas las etapas de la historia ha habido casos de hasta, reyes locos, muchísimos, emperadores. Demasiados reyes locos, ¿no? Lo que pasa que, antes no se sabía de patologías, por ejemplo, como la esquizofrenia, la psicosis, la paranoia, ¿no? El delirio paranoico. Entonces, estos reyes, quedaban como, qué sé yo, como al principio como excéntricos. Seres extravagantes, ¿no? Así, como por así decirlo. Cuando eran ya muy locos, ni los cortesanos más lambetas podían ocultarlo, ¿no? Por ejemplo, se está comprobando ahora, hace poco, que Calígula tuvo meningitis de muy joven. Y eso parece ser que le dejó mal. Todos sabemos que la meningitis es una infección de las meninges y que mal curada puede generar secuelas graves. Y parece que, según lo que se sabe a través de las fuentes, estuvo con meningitis por el tipo de sintomatología que presentaba, porque estuvo mucho tiempo en cama con fiebre, con delirios, presentaba toda la sintomatología de la meningitis, y eso lo dejó. Después sabemos lo que pasó, ¿no? Con Calígula lo hemos hablado. Y hubo en mucho, otros lo hemos hablado en varios programas. Sí. Hubo muchos personajes, por ejemplo, en la Roma
clásica, que tuvieron enfermedades mentales. Sí, sí. Una cuestión que generaba enfermedades mentales era la sífilis. También. Y hubo muchas personas, muchos gobernantes enfermos de sífilis, que en los tramos finales de la enfermedad producen una afectación del cerebro. Sí, sí, sí. Se dice que, no recuerdo si Catón, el senador romano, se recluyó en determinado momento para ocultar que tenía una sífilis. Lo mismo se decía del emperador Tiberio. Herodes. Claro. Hubo varios casos de monarcas que misteriosamente desaparecían de la vida pública, seguían gobernando, pero era porque estaban en la etapa final de la enfermedad, ¿no? Y en el caso de otras locuras, directamente a veces tenían que terminar como sucedió con Calígula y Nerón, asesinándolos para poder sacárselos de encima. Y en otros casos las acusaciones eran falsas. Por ejemplo, lo hablamos el programa pasado, el caso de Carlos II el hechizado, en el cual se lo acusaba de ser un deficiente mental, de tener problemas también, no de locura, pero sí cierta deficiencia mental, cuando ahora se descubrió que en realidad no era tan así. También se decía de Juana la Loca, también, ¿no? Que se había exagerado sus dolencias, que evidentemente no estaba bien, pero que lo exageraron para sacársela de encima, ¿no? Sí, sí, el poder del rumor en la Edad Media y en la Edad Moderna era un mecanismo como para sacarse reyes, hacer conspiraciones. Lo mismo que sucede digamos, en la vida de todos los días, porque siempre ha existido la idea muy arraigada de que muchas personas son internadas o eran internadas o se las declaraba insanas solamente para sacar de los bienes, sí, que podían tener alguna enfermedad mental o algún trastorno, pero con la ayuda de algún psiquiatra corrupto o de algún médico corrupto los internaban. Se sigue sosteniendo, digamos, siempre existen estas sospechas, ¿no? ¿Has tenido casos como abogado? He tenido casos tanto de hacer insanias de personas que estaban mal de la cabeza, ¿no? Realmente con serios problemas. He tenido como de casos dudosos de alguien que quisieron internar y no estaba para ser internado. Y también me ha tocado varios casos de inimputabilidad, de personas que cometieron crímenes en estado de inimputabilidad por estar locos, y de otros que hicieron hacerse pasar por locos. A ver, contanos qué es inimputable, qué inimputable implica. Para la ley argentina, para el Código Penal, porque todo eso depende de la definición legal. Sí. Significa alguien que no puede conducir sus acciones y no puede dirigir sus acciones y o desconoce que está cometiendo un delito, no comprende la naturaleza, comprende la criminalidad del acto. Bien, ¿no? Y eso a partir de una pericia. Eso puede ser por lo que se llamaba antes un débil mental, que es una persona por ahí que no tiene suficiente desarrollo intelectual como para poder distinguir el bien del mal, lo que es lícito de lo que es ilícito, o puede ser simplemente alguien que tiene una psicosis o que tiene un brote psicótico. Puede ser una persona que no es psicótica de manera permanente, pero que sí atraviesa en determinado momento, ya sea por condiciones de su vida, por la ingesta de determinados medicamentos, lo que se conocía en algún momento como el estado puerperal, que era posparto. Claro, sí. Posparto, que algunos psiquiatras y algunos juristas lo dicen que no es cierto. Sin embargo, hay casos de personas, de mujeres que después del parto han tenido una alteración hormonal de tal naturaleza que ha afectado su capacidad de comprender lo que hacían. Y después hay simulaciones.
Yo he tenido, por ejemplo, me viene a la memoria el caso de un muchacho que vivía con el padrastro y no tomaba la medicación, era una persona que tenía esquizofrenia. No tomaba la medicación, durante mucho tiempo no la tomó. Las medicaciones psiquiátricas suelen tener algunas contraindicaciones y efectos secundarios, y por eso muchas veces las personas que las tienen que tomar no lo quieren hacer. En este caso no lo controlaron, el padrastro era una persona ignorante, ¿no? Y bueno, un día tuvo un brote psicótico y lo asesinó clavándole un cuchillo en cada ojo. Fue un caso un poco terrible. Ya por su naturaleza parecía indicar claramente que había sido un acto de una persona que no estaba en sus cabales. Pero bueno, hubo que comprobarlo mediante pericia. Hace poquito tuve otro caso similar, no lo voy a comentar porque todavía está en trámite, pero fue de un intento de homicidio de un muchacho que tuvo un brote psicótico también, por no ingerir la medicina. Tuve un caso de uno que se quería hacer pasar por loco. Fue uno de los casos más duros de mi carrera, muy terrible, que era un violador y asesino serial, el Nene Sánchez. Cuando fue a prestar declaración indagatoria, dijo que él había violado y matado a 2 nenas porque se lo ordenaba un ángel negro, pretendiendo que estaba bajo los efectos de una esquizofrenia. Era mentira. Se pudo comprobar mediante pericias que estaba simulando. Entonces, no es tan fácil hacerse pasar por loco. Aunque bueno, a veces algunos lo hacen para eludir la responsabilidad criminal, y hay una película extraordinaria que habla no solo de esto, sino también de cómo se ha utilizado los mecanismos psiquiátricos como herramientas de control social. Ahí tenemos a un filósofo historiador que la descolló con su tesis doctoral, que es Michel Foucault. Michel Foucault escribió un clásico, que es La historia de la locura. Sí. Pero hay una película que es también un clásico, que está basada en un libro, que es la película Atrapado sin salida en castellano, y el libro es Alguien voló sobre el nido del cuco. Su autor, ahora voy a hacer memoria porque no recuerdo en este momento el nombre del autor, creo que era Ken Casey. Era un escritor de la generación Beat que había pasado por hospital, experiencia psiquiátrica, sí. Bien. No estaba bien por el consumo de drogas, etcétera, y había estado internado en una institución psiquiátrica en donde vio cómo se utilizaban los mecanismos de la psiquiatría para ejercer control sobre las personas. Sí. Y esta novela que él escribió fue un éxito en los años 60, puso en jaque el sistema psiquiátrico estadounidense y en determinado momento llegó a manos de Kirk Douglas, el gran actor, que además era productor de películas, ¿no? Hacía sus propias producciones. Sí. Entonces decidió comprar los derechos de autor y se la encargó a un director checoslovaco, a Milo Forman, para que la hiciera. No la pudo realizar, la quería protagonizar él. Entonces, como no la pudo hacer, se la dio a su hijo, a Michael Douglas, quien la llevó adelante en los años 70. Bien. Y hizo una película que es un clásico, en donde aparece toda las implicancias de las clínicas psiquiátricas, neuropsiquiátricas, y todos los mecanismos de control que aparecen desnudados por la figura del protagonista, que es interpretado por Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí. En donde es precisamente un delincuente que está acusado por un abuso sexual de una menor, y entonces se hace pasar por loco. Y termina en el manicomio, en donde al no ser loco, se da cuenta de la manera en que manipulan a los locos y empieza a rebelarse. Y ahí se genera todo un enfrentamiento con las autoridades de la institución psiquiátrica. Es
una película extraordinaria, es un canto a la libertad de alguna manera, es una metáfora del control social. Sí, el claro. director venía detrás de la cortina de hierro. Después vamos a ver cómo se utilizó el tema de la locura para controlar y castigar la disidencia en la Unión Soviética, como también se utilizó en Estados Unidos. Sí, a través de los experimentos que hacía la CIA con los psicotrópicos, con drogas, ¿no? Claro, la CIA quería desarrollar mecanismos de control mental sí. para controlar a las personas mediante drogas y mediante distintas experiencias que llevaron adelante y que ocasionaron trastornos serios a muchas personas que eran conejillos de India sin saberlo. Sí. Eso fue muy utilizado, por ejemplo, tristemente y trágicamente utilizado acá el pentotal, esa droga que te mantiene... La droga de la verdad. La droga de la verdad, para las sesiones de tortura, ¿no? Durante la última o para extraer información. Exacto. Y bueno, también se inventó, fue una especie de droga de diseño, el LSD, que fue una droga que utilizaron en estos experimentos psiquiátricos de la CIA, ¿no? Supuestamente con fines militares. Bueno, si nos vamos a través de la historia, la locura también ha sido muy trabajada a través de la literatura. Yo creo que fue más trabajada por la literatura que por los historiadores. Pero bueno, en la literatura hay muchos clásicos, el Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que justo aparece en el Renacimiento. En el Renacimiento, que no es casual, ¿no? Porque hay un cambio total de mentalidad en cuanto a las mentalidades, a la cosmovisión del mundo. Aparece el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Entonces, no es casual que Erasmo haya escrito Elogio de la locura en esta época, ¿no? Claro, en realidad no es un ensayo que trate sobre la locura, sino que es una crítica social, que Erasmo de Rotterdam la desarrolla, el padre, el príncipe de los humanistas, le decían, la desarrolla como una crítica a la sociedad de su tiempo, haciendo hablar a la locura como si fuera un personaje que hace su defensa, dice, todos me desprecian a la locura, pero si no fuera por mí no habría esto, no habría lo otro. Entonces empieza a hacer un raconto de las instituciones defectuosas de la sociedad humana, ¿no? Que responden a la locura que supuestamente no consideramos tal, ¿no? Claro. De la misma época, digamos, de un poco digamos, el comienzo de la Edad Moderna, está la máxima obra, digamos, que tiene como protagonista un loco, que es Don Quijote, ¿no? Don Quijote, sí. En donde Cervantes vuelca, a través de la figura de Don Quijote, una reflexión que trasciende, porque al principio comienza esa novela como una burla. Sí, ¿no? Es una burla al caballero, al señor feudal. Claro, es una burla a la... En decadencia. A la cultura de la caballería andante, a la literatura de los caballeros, ¿no? La canción de Rolando, todas esas gestas medievales que ridiculiza Cervantes, pero... también se burla al principio del protagonista, pero luego se opera una transformación a medida que va avanzando el libro, y es que ese Quijote ridículo, que lucha por cosas desatinadas, de repente se convierte en un arquetipo de todas las personas que luchan por algo imposible en medio de una sociedad que no los puede comprender, y en determinado momento se convierte también en una representación del propio Cervantes, ¿no? Cervantes, que había padecido encarcelamiento, que nunca había podido adaptarse a la sociedad de su tiempo, que había sido menospreciado como escritor, que había sido desconocido sus méritos como un hombre que había luchado en la batalla de Lepanto, que había cumplido honrosamente su función militar, que había estado preso en África durante muchísimos años,
y cuando llegó, pudo restituirse a España, realmente nunca tuvo un lugar, siempre fue, estuvo en una condición miserable, padeció cárcel por acusaciones aparentemente injustas. En definitiva, él traslada en el Quijote su propia desadaptación a la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, personifica en ese hombre que está loco porque se le secó el cerebro y que cree que los caballeros andantes todavía existen, claro, y que andan rescatando a las viudas y a los huérfanos. Sí, plasma sí. en eso todo un aspecto de la humanidad, que es el idealismo, ¿no? Sí, sí, el idealismo que muchas veces para los materialistas o para los es una locura. pragmáticos es una locura, ¿no? Sí, sí, entonces esa obra se convirtió en una novela universal. Sí, de la literatura. Pero tiene muchas otras historias sobre locos. El licenciado Vidrieras, hay varias. El hospital... hay varias de sus novelitas o de sus entremeses en donde toca el tema de la locura. Incluso en el prólogo a la segunda parte del Quijote cuenta varias historias de locos, ¿no? Por supuesto como chistes, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Se ve que era un tema que le interesaba sobremanera. Sí, sí, hay una obra que, aparte de esto, que es la literatura, que a mí también cuando la veo, digo, esto es obra de un loco y que hasta me da miedo mirarla porque hay que verla con mucho detalle, es El Jardín de las Delicias, que es un tríptico del Bosco, que si uno lo mira... El pintor del Bosco. Claro, que si uno lo mira, hay unas escenas que son terroríficas, o sea, propias de una mente que tiene algún tipo de alteración, ¿no? Porque hay unas escenas que son realmente espeluznantes, pero es una maravilla del barroco, ¿no? Digamos, un tipo de representaciones que en realidad no respondía a una locura individual, sino que recogía una tradición de la Edad Media, sí, ¿no? Sí, sí. Y que fue muy imitado por pintores modernos. Salvador Dalí ha copiado prácticamente la obra del Bosco en muchos de sus cuadros, ¿no? Sí, sí, esos animales monstruosos, ¿no? Que te daban... Esos cuerpos que se derriten, esas formas extrañas, en donde aparecen mezcladas partes... antropomorfas, ¿no? Sí, partes de animales con partes de humanos. Sí, eso era parte de toda una imaginería medieval. Sí, bien, me llevas a un tema que es muy interesante y que trabajó, como decíamos antes, Michel Foucault, que es la locura en la Edad Media, la locura en la modernidad, en la época clásica, y en la Edad Media sucede algo. Se termina, según Foucault, y esto también está comprobado, con la lepra. O sea, la lepra era el azote de la Edad Antigua. Los leprosarios eran lugares de encierro porque no se podía curar esta enfermedad, no se la podía desterrar. Es una enfermedad que se originaba en el Oriente, pero que fue una verdadera plaga para toda la Europa occidental. Cuando se termina la lepra, más o menos durante la Alta Edad Media, ya quedaban muy pocos leprosos. ¿Qué dice Foucault? Que aparece este género, como este concepto de la locura, que en realidad no es la locura como la entendemos ahora, como una debilidad mental o como una alteración del cerebro, sino que la locura encerraba un montón, un sinfín de patologías, mendigos, vagabundos, y todas estas personas que digamos que no cuajaban dentro de la sociedad o dentro de que no se adaptaban a los cánones sociales. Y no eran nobles, porque si eran nobles no había problema. O los encerraban en la torre de arriba. O hacían cualquier locura, hasta como pasó con la que alguna vez hemos hablado de la condesa sangrienta. Claro. Estaba totalmente esquizofrénica y mató a más de 600 doncellas para extraer de la sangre, para mantenerse ella joven,
y como era noble, prácticamente era impune. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacían con estas personas que no, digamos, no cuajaban dentro de la sociedad, no se podían acomodar a los cánones de la época? En su primer capítulo habla de que los sacaban de las ciudades, los ponían en barcos y los arrojaban al mar, porque no tenían otra. Los mandaban a la deriva. Sí, sí, por eso se llama ese primer capítulo La nave de los locos. Claro. Llenaban un barco de todos los locos que habían encontrado, o que ellos creían locos, los subían ahí sin capitán, sin marinero, sin nada, y los soltaban en medio del mar, a la deriva. Sí, sí, sí. Era una forma discreta de eliminarlos, digamos, sí, ¿no? Sí, de sacarlos de la sociedad como antes era la lepra, ¿no? Que los encerraban, los leprosarios eran lugares de encierro en donde se enfermaban más de lo que se curaban. Y aparece esto de este nuevo concepto de la locura, en el cual hay que aislarlo. Hay que aislar al que no se lo pone en un barco, o después el otro invento también de esta época del Renacimiento y de la Edad Moderna, que fue el manicomio, el hospicio para enfermos mentales, ¿no? Porque los primeros hospicios aparecieron en esa época también. Sí. En la Edad Moderna, por ejemplo, aparece el Hospital General de París, que dice Michel Foucault que 1 de cada 100 parisinos era encerrado en ese hospital. Pero no es porque era solamente porque porque era loco, sino también por esto que decía antes. Eran personas que no se acomodaban a la sociedad. Por ahí a veces eran delincuentes. Vagabundos, mendigos, lo cual es muy curioso porque estas personas antes quizás hasta eran, digamos, llevadas a un lugar de exaltación, ¿no? Se los tenía como casi profetas, ¿no? Y esto no sucede así en la era de la razón, que es la edad moderna, ¿no? La era de las certezas, donde se corre, el centro del universo ya no es Dios, sino la razón. Cuando viene la Ilustración pasa lo siguiente: el mundo es racional, el ser humano es racional, todo está organizado de manera cartesiana, ¿no? Sí, la duda. Todo está organizado científicamente, clasificado. Todo lo que no entra en la clasificación es un ataque al sistema. Entonces, estas personas que no sabemos si eran locos o no, pero que no encajaban, había que sacarlas del medio. ¿Y qué era lo que había que hacer? Esconderlas, ¿no? Era como con las cárceles, lugares no visibles. Sí, de encierro, después, lugares torturas. Donde estaban, no solo que estaban encerrados, sino que el objetivo, además de tenerlos encerrados, era que no se los viera, ¿no? Y después vamos a ver en qué condiciones estaban mantenidos los enfermos mentales en esta época, ¿no? Sí, por Dios. Los que eran enfermos mentales y otros a los cuales hacían pasar por tales, en condiciones atroces. Un texto, hubo mucho en la literatura sobre locos, además del Quijote, ¿no? También podemos decir que Hamlet, de la misma época que el Quijote. No que sea un loco, pero evidentemente era una persona con un trastorno de personalidad, ¿no? Que aparece muy bien descrito por Shakespeare como una persona que nunca puede tomar una decisión. Que siempre está dudando. Su tragedia consiste precisamente en eso, y que cuando toma las decisiones las toma a destiempo y ocasiona un desastre. Otros personajes que fueron objeto de, porque las personalidades excéntricas son importantes en la literatura, por eso aparecen muchas veces estos personajes con un particular carisma, ¿no? Lo vemos en el caso, por ejemplo, en Moby Dick, el capitán Ahab, que evidentemente está dominado por una obsesión, y su locura conduce a todo el barco, se contagia a toda la tripulación y los conduce a todos a la muerte. Lo mismo vemos, por ejemplo, en un hombre que se ocupó mucho también de temas de locura, Henrik Ibsen, en sus
el fundador del teatro moderno. Sí. Hay una obra que se llama Espectros, que justamente trata de un muchacho que hereda del padre, contagiado de sífilis, hereda esta enfermedad que lo conduce a la locura, y la obra trata sobre eso, ¿no? Sobre cómo va enloqueciendo. Sí, sí, sí. Hay un escritor también que lo hemos mencionado cuando hablamos de Discépolo, que es Luis Pirandello. Su mujer se volvió loca y él quedó muy marcado por esa experiencia y la refleja mucho en sus obras de teatro y en sus cuentos y en sus novelas. O sea, la locura ha ocupado un lugar como objeto, digamos, de estudio y de inspiración en el arte, pero además ha producido grandes artistas, porque a veces el no cuajar en un molde Sí. de la vida burguesa, de la vida común, es condición indispensable para ser artista. Entonces hemos tenido varios de estos casos en los cuales gente que estaba evidentemente con algún trastorno importante consumó grandes obras de arte. Sí, El sí. caso típico que todos conocemos es el de Van Gogh, un hombre que padecía un severo trastorno, que estuvo muchas veces internado, que no admitía que lo cuidaran, ¿no? Porque tenía una relación muy amorosa con su hermano Theo, y sin embargo era muy difícil que éste lograra convencerlo para que se dejara cuidar, ¿no? Sí, sí. Entonces, en medio de su locura, produjo una revolución en el arte, Sí, junto sí, a sí. su amigo, que tampoco Muy bien. tampoco era muy convencional, que era Paul Gauguin, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces vemos ahí cómo la locura a veces no es una enfermedad, sino que es la manifestación de una sensibilidad especial, Hay ¿no? hubo un bailarín que para mí fue el más grande y que le dio vuelta al ballet 180 grados, que también padecía de esquizofrenia, Vaslav Nijinsky, que era, bueno, un bailarín descomunal, pero no también no, digamos, no podía encajar en los cánones del ballet de aquel momento, ¿no? Entonces quedó como, o sea, lo echaban porque quería bailar a cosas de Stravinsky, otro, que Claro, salía tanto de los de los cánones, moldes de que los... algunos pensaban que estaba Sí. loco, ¿no? Y bueno, y cuando hace la consagración de la primavera, hace bailar a sus, Nijinsky estoy hablando, hace bailar a sus bailarines de una forma tan rara que la gente se empieza a ir del teatro no entendiendo el Claro. mensaje, y yo digo que inaugura prácticamente la danza moderna, ¿no? La danza Y contemporánea. en todas las artes ha habido grandes artistas que han sido tomados por locos o que tal vez tenían algún trastorno que efectivamente tuvo relación con su capacidad creativa, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, el propio Salvador Dalí, que hoy mencionábamos, inspirado en el Bosco, no sabemos si estaba un poco chiflado o se hacía, ¿no? Porque queda siempre la duda, pero Sí, por lo menos sí. cultivaba su locura. Esto me recuerda una canción de Charly García, que va de Sui Generis, ¿Cuál? Cassandra, que decía que la locura, la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá, ¿no? Claro, Y sí, a sí. veces, digamos, esa locura que era venerada en la antigüedad, como vos bien Sí. dijiste, a los locos no siempre se los persiguió. En No, algunas no. culturas se los veneraba como portadores de una sabiduría de los dioses, ¿no? Sí, sí, Eh, absolutamente. entonces, en la sociedad moderna, que queremos que todos sean iguales, todos se eduquen sentados uno tras otro en un pupitre, o como en la película El Muro, como es, The Wall, The Wall, sí, salen sí. como Como picadora salchichas de de una carne. fábrica de salchichas, ¿no? Todos iguales. A los Sí. que no entran en el molde, bueno, hay que internarlos en algún lado, hay que perseguirlos, Bueno, pero hay que tratar de dominarlos o someterlos de alguna manera.
Nosotros promocionamos el programa con una imagen de una película icónica que yo creo que es una obra de arte, que es El Exorcista, de William Friedkin, un director de la hostia, de los mejores que gran director. Sí, un genio. Es considerada genio. El Exorcista una obra de arte. El de 1973, la 1, ¿no? Porque después hubo varias secuelas que fueron malísimas. No sé si fueron malas, pero la primera fue tan buena que insuperable. Claro. Insuperable. Todas las otras fueron decepciones. ¿Y por qué pusimos esta imagen, no? De esta posesión satánica que tenía, no me acuerdo Linda Blair. Regan, creo que se llamaba. Sí, la niña. ¿Por qué pusimos esta imagen de una posesión satánica? Porque durante mucho tiempo las personas que tenían enfermedades mentales se consideraron, sobre todo cuando eran violentos, cuando eran violentos, se consideraba que estaban poseídos por un demonio. Sí. Esto es una vieja tradición que viene de la Mesopotamia. Bien. Ya en la Mesopotamia existía la creencia en los demonios. En realidad los demonios no vienen propiamente de la tradición judía. Son incorporados a la tradición judía cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Qué interesante. En Babilonia sí se creían los demonios. En varios, ¿no? Porque tenían muchos. Tenían muchos dioses. Sí. Y también en la zona de lo que hoy se llama Irán, existía el zoroastrismo, que es la religión monoteísta más antigua. Ojo, más antigua que la religión judía. Sí. El zoroastrismo creía que había dos principios, digamos. Uno era el de la luz y del bien, que estaba representado por Hormuz, en realidad tenía otro nombre, pero se lo ha dado a conocer en la historia occidental así, ¿no? Por convención. Que era algo así como la deidad del bien, o el principio del bien, ¿no? Y el principio del mal, que era Arimán, del cual se sostiene que se inspira la idea de Satanás, ¿no? Entonces, de los cuernitos. Claro, estas ideas de que había un principio de la maldad en el mundo y en lucha con un principio del bien, es algo que viene de Zoroastro, un profeta que una especie de Cristo de mucho tiempo antes, ¿no? De una antigüedad muy remota, ni siquiera se sabe exactamente en qué época, sí. Y bueno, junto con esta idea de la lucha del bien y del mal, representada en deidades opuestas o en principios opuestos, ese dualismo se incorpora a la religión judía y de allí pasa al cristianismo. Y lo curioso es que Cristo en los evangelios practica varios exorcismos. Sí, cierto, sí. O sea, no tenemos documentado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay documentados, no hay relato de exorcismos. Solo hay algunos casos en los cuales algún ángel interviene para sacar de los demonios a un poseído. Pero no de ceremonias de exorcismos. Esto aparece en el Nuevo Testamento, pero no porque lo haya inventado Cristo ni el cristianismo, sino que se trataba de una tradición que venía, digamos, como una costumbre popular, digamos. No estaba reflejada en los libros sagrados, pero existía en el pueblo. Y lo curioso es que no se creía, hoy sabemos, sobre todo por esta película del Exorcista, que el exorcismo lo practica, lo tiene que practicar un sacerdote. Sí. Pero en esa época se pensaba que había personas que tenían la capacidad de exorcizar. Y lo hacían mediante la oración, mediante el ayuno. Cristo recomienda a sus discípulos que tienen que hacer ayuno y oración para practicar exorcismos, ¿no? Wow. Mediante la imposición de manos o mediante la exhibición o la aplicación de algunos objetos o reliquias sagradas, ¿no? La cruz, ya sea la cruz, el agua bendita, ya sea las reliquias de algún santo muerto, ¿no?
las reliquias de del propio Cristo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el agua bendita. El bautismo es una forma de exorcismo, ¿no? De hecho, se nombra en los bautismos actuales, siempre hay una frase que dice el cura que es exorcizo Claro. a esta criatura de los males. No porque se crea que esté el demonio, pero bueno, como es una práctica muy antigua, se suponía que era para purificarlo del pecado original, porque un bebé obviamente no cometió ningún pecado. No, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que muchos de los casos, los apóstoles empiezan a practicar exorcismos. Y hay un caso muy famoso de San Pablo, que está contado en los Hechos de los Apóstoles, que practica un exorcismo, no sé si en Roma, en donde le dio mucha, digamos, le dio mucha notoriedad. Y hubo varios casos que fue recogiendo y se fue manteniendo a través de la tradición cristiana. Pero, en determinado momento la Iglesia decide codificar esto, para tratar de evitar que cualquiera se pusiera a hacer un exorcismo. Entonces establece un conjunto de reglas, y entre ellas establece la regla de que tiene que tratarse de una posesión y no de un ataque de locura. Claro, que se tiene que comprobar. Que se compruebe que digamos que no se trata de una enfermedad mental, sino de una posesión demoníaca. Claro. Entonces, esto dio lugar a que a los locos durante mucho tiempo se los tratara con exorcismos, y en otros casos, cuando no se los podía curar, se los consideraba ya como un caso perdido, se los mandaba a la hoguera, ¿no? Sí. Como si fuera, como las brujas, como los herejes, ¿no? Sí. Entonces, parte de la historia de la locura se desarrolló bajo la forma del exorcismo. Sí. Entonces, y esto se ha practicado en distintas épocas. Lo que muestra la película El Exorcista, que de alguna manera lo ha popularizado, en realidad ha existido y se ha practicado muchas veces, sobre todo en lugares alejados, ¿no? Por los misioneros. Sí, por eso es que el padre Carras, en El Exorcista, va a buscar al sacerdote que en ese momento era un Max von Sydow, no tan viejo como se ve en esa película, pero que está maravillosamente maquillado, pareciendo... Sí, tendría 40 años y parece de 80. Sí, entonces el padre Carras va a buscar a este sacerdote que era especialista en exorcismo, porque no, como vos bien decías, no lo podía hacer cualquiera. Claro. Digamos que en la iglesia esto está bien reglamentado. Está reglamentado, y hay un libro, hay instrucciones específicas. Por eso él lee, el padre. Incluso que no me hay todo un debate dentro de la iglesia, que esto es poco conocido, ¿no? Son cosas que se mantienen medio en secreto. Sí. Porque en los años 50 o 60 se modificó el ritual para el exorcismo, y hay algunos sacerdotes que siguen sosteniendo que hay que utilizar el ritual anterior, que tiene probada eficacia a través de los siglos, y no esto nuevo que se sancionó en décadas recientes. Entonces, esta cuestión del exorcismo existe. Es muy interesante porque muestra bien la diferencia, ¿no?, entre el margen ese tan estrecho que hay entre la locura, digamos, y una supuesta o posible posesión satánica, demoníaca. Claro, incluso hay, discusiones, ¿no? Porque durante mucho tiempo el cientificismo se burló de los exorcismos, pero luego se ha comprobado que en algunos casos los exorcismos dieron aparentemente resultados, sobre todo por la vía de la sugestión, ¿no? Porque el enfermo cree estar poseído, y a través del exorcismo, mediante la sugestión, se obtiene un alivio de su condición, ¿no? Sí. Independientemente de eso, los casos de Jesús son bastante notorios. El loco que estaba poseído por muchos demonios,
Sí, sí. Esos demonios se llamaban legión porque eran una multitud. Y Jesús le ordena que tomen posesión de unos chanchos. Y entonces salen del loco, se meten en los chanchos y se van corriendo los chanchos y se arrojan por un precipicio, cargando con todos los demonios, ¿no? Esto está contado en los evangelios. Sí, hubo un caso acá muy notorio de 2 hermanas que mataron al padre, que los mismos policías... Querían hacer un exorcismo al padre. Pero los policías relatan, cuando van a, digamos, a la casa de estas hermanas, porque ellas mismas son las que llaman, a ver lo sucedido, dan cuenta de que una de las chicas hablaba con voz de hombre. Esto yo lo escuché de uno de los policías. Se quedaron atónitos porque aparte esta chiquita tenía una fuerza descomunal. Esto es lo que relata un policía. Por eso es que, bueno, en ese momento se creían ellas mismas creían estar poseídas. Bueno, ¿no? entre los signos que que se describen en la literatura relativa al exorcismo, está el de tener una fuerza sobrehumana, el de hablar en una lengua desconocida o en una lengua extranjera. En fin, hay toda una serie de condiciones que indican la posesión demoníaca. Pero lo cierto es que digamos, a medida que avanza el concepto científico, retroceden estas creencias o supersticiones, ¿no? Sí. Pero vienen otras, que no por revestirse bajo el manto de la ciencia, dejan de ser tan aberrantes como estas creencias en el exorcismo. Sí, muy cierto. Y que vienen de la mano de una noción. Cuando se empieza a tratar, después de la Ilustración y a lo largo del siglo XIX, el triunfo del darwinismo lleva a una concepción biologicista de toda la medicina, ¿no? Sí, muy el cierto. modelo era la biología. Y esto ingresa también en el ámbito de la psiquiatría. Entonces todo se atribuye a el producto del cuerpo, ¿no? Sí, lo factible, claro. Muy del lesiones corporales, lesiones en el cerebro. Se empieza a investigar el cerebro realizando experimentos con animales y también con enfermos mentales para ver, con la aplicación de electricidad se hacía mover determinados miembros, ¿no? Entonces se empezó a localizar las áreas del cerebro y se empezó a concebir la mente como una especie de mecanismo, como una máquina. Y esto llevó a realmente aberraciones, ¿no? La psiquiatría estuvo marcada por toda clase de torturas que se le aplicaba a los enfermos mentales para experimentar con sus cerebros, ¿no? Y esto condujo a la idea de la eutanasia, que había que eliminar a los enfermos mentales porque degeneraban la raza. Y en la época del nazismo en Alemania, mataron a cientos de miles de enfermos mentales o personas que tenían discapacidades. Sí, porque la manzana que pudre... Había que eliminarlos, decían los nazis, porque pensaban que si se multiplicaban eran una carga para la sociedad. Incluso si uno rastrea por las redes, por internet, va a encontrar carteles de la época del nazismo en donde mostraban un enfermo mental y decían, esta persona le cuesta a usted tantos miles de marcos al año. Era la justificación para matarlo. Sí. Y había métodos verdaderamente de la psiquiatría que fueron aberrantes. Uno que fue el más conocido y más terrorífico, que era la lobotomía. Este punzón que se metía por adentro de la nariz y que cortaba los callos, no me acuerdo el nombre específico. El lóbulo frontal. Sí.
separaba el lóbulo, producía una desconexión en el cerebro y dejaba a una persona convertida en un vegetal, sí, prácticamente. Sí. Uno de los casos más famosos fue la hermana de Kennedy, del presidente Kennedy, que fue ocultado por la familia. La chica estaba en un hospital psiquiátrico, le practican esta lobotomía y queda en un estado, o sea, terrible, mucho peor de lo que ella padecía, una enfermedad mental, pero después de la lobotomía queda prácticamente en un estado vegetativo. Claro, siempre hubo una estigmatización de los enfermos mentales, se los solía ocultar como una vergüenza, ¿no? Porque aparte de esta chiquita, al parecer, para el padre de Kennedy era una vergüenza porque se ve que salía con muchos hombres, no tenía control de su sexualidad. Entonces el padre de Kennedy... Hay que ver si era así o simplemente la fueron volviendo loca porque no hacía lo que el padre le quería ordenar. Y muchas veces las conductas que se consideraban rebeldes eran tratadas con medicación. Y eso terminaba ocasionando un daño mental permanente a una persona que a lo mejor estaba sana. Simplemente tenía una conducta que le molestaba al padre, ¿no? Claro, sí. En el caso de la lobotomía, fue un procedimiento que se practicó hasta hace poco, pero también los electroshock. También, sí. Que en algunos casos pueden tener efectos positivos en ciertas enfermedades. Yo no conozco de este tema, no quiero hablar pavadas, pero digamos que tenía una base terapéutica, pero que en las clínicas psiquiátricas se utilizaba como una forma de castigo. Pensemos lo siguiente. Uno de los primeros psiquiatras, un francés, que empezó a ocuparse de la locura con la concepción racionalista, en el hospital psiquiátrico de Charenton, en París, empezaban a utilizar algunas formas de tortura, supuestamente encubiertas, disfrazadas como métodos de tratamiento o de curación. Por ejemplo, el chorro de agua helada. Sometían al loco o a la persona enferma a un chorro de agua helada. Después lo ataban con camisas de fuerza, ¿no? Que son todos métodos de tortura. Sí. O los tenían encadenados durante años, encadenado a una pared, o atado del cuello con un collar y una cadena. Estos eran los métodos que se utilizaban. Después fueron evolucionando, pero siguieron bajo el mismo principio, que hay que disciplinar, mediante el principio de premios y castigos, como se hace con los animales. Sí. Entonces, una de las formas de disciplinar era el electroshock. El abuso del electroshock lo ha prácticamente desacreditado por completo, si alguna vez sirvió para algo. Sí. Pero hubo otros métodos similares que tienen una larga historia en la psiquiatría y todos tenían como objetivo torturar al paciente. Sí. Y como nadie se metía en los hospicios, en los manicomios, porque era algo desagradable que la sociedad no quería ver, tenían prácticamente campo libre. Las violaciones de enfermos mentales eran algo frecuente, sobre todo de las mujeres, violadas por enfermeros, violadas por los médicos. Sí. Yo he conocido casos, siendo concejal en Lomas de Zamora, me tocó meterme en un caso en el cual una señora que ingresó por un desorden, que no era grave, pero ingresó a un hospital psiquiátrico público y la drogaron de tal manera que después la llevaron a ducharse en una ducha con un agua a una temperatura. Bueno, no quiero describir lo que pasó, pero la quemaron viva. ¿Me explico? Horrores que pasaban en los manicomios, fuera de la vista del público. Se cierra la puerta del manicomio y nadie se entera. Tierra de nadie, claro. Las enfermas psiquiátricas que permanentemente quedaban embarazadas. Sí.
Sí. ¿Mm? Sí. Se comercializaba con, digamos, no las prostituían porque no sabían lo que estaba pasando. Claro, Eran claro, muchas veces vendidas el sexo con enfermas mentales en los hospitales neuropsiquiátricos. Esto es todo parte de lo que ha sido el trato de los enfermos mentales en nuestra sociedad. Lo que bien señala Michel Foucault, sí. ¿no? La utilización de la psiquiatría como un instrumento de poder. De control social. Y de control social. Hasta que, afortunadamente, llegó Freud, ¿no? Bueno, Freud separó una parte de la psiquiatría, ¿no? Separó las neurosis. Claro, porque él era neurólogo. Estudiando conductas de sus pacientes, se da cuenta de la cura a través del habla, ¿no? Él se inspira en un trabajo que hacía Charcot, que era un médico, un psiquiatra famoso francés del segunda mitad del siglo XIX, que utilizaba la hipnosis para curar los casos de histeria. La enfermedad histérica ya fue conocida en la antigüedad. El nombre viene de Grecia. De hístero útero. Claro. Los primeros que se ocuparon de esta enfermedad fueron los egipcios, que hacían un tratamiento como una especie de limpieza de la vagina, porque ellos pensaban que de esa manera se podía curar la enfermedad. Y en realidad hay una vinculación, porque justamente la histeria está vinculada a la represión sexual. La represión sexual femenina, sí. Y produce síntomas graves y trastornos graves físicos, ¿no? No es algo, digamos, tan leve. Descabellado, sí. Pero que no es una enfermedad psiquiátrica, es una neurosis. Y Freud empieza a reemplaza la hipnosis por la cura psicoanalítica. Exacto. Entonces toda una gama de las enfermedades mentales, que son las neurosis, empiezan a tratar fuera de los manicomios y fuera de los métodos utilizando medicamentos, exactamente. Tradicionales. Bueno, podríamos hablar muchísimo más de este tema. Como siempre nos quedamos cortos, pero creo que hicimos un recorrido bastante amplio de la locura a través de la historia, ¿no? Del concepto. Podemos decirlo como para hacer un resumen. Obviamente hay personas que tienen una enfermedad mental, que necesitan tratamiento, que deben ser medicadas y en algunos casos hasta pueden ser peligrosas para sí o para terceros. Sí. Pero también muchas veces la locura se ha utilizado como un estigma y como una forma de control de aquellos elementos que producían rechazo en la sociedad. O se utilizó como una forma de castigo y de apartamiento para el control social, ¿no? Sí, de control, que Foucault fue justamente el filósofo del poder, ¿no? De estudiar el poder, de las formas de poder y de dominación. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. sin Daba programa. Para mucho más, me parece. Bueno, después leemos en todo caso el programa que viene, los mensajes. Bueno, gracias y será hasta el próximo lunes. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica